Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Marcela Vargas. En el día de hoy vamos a ver el tema de consolidados. Para la agenda del día de hoy, entonces tenemos que primero vamos a ver las variables generales en la aplicación, las que influyen en el proceso de consolidados. Después vamos a ver los parámetros que hay que tener en cuenta tanto en los empleados como en los tipos de contrato. Vamos a hacer unos ejercicios de liquidación y explicación de los consolidados de acuerdo a los parámetros que se tienen fijados y vamos a hacer la revisión y la explicación de los reportes de los consolidados. Entonces vamos a iniciar a mirar las variables generales en el aplicativo. Entonces iniciamos con la variable número 4 que hace referencia a la fecha de corte de prima de servicios. Es importante pues que esta fecha corresponda al semestre en el que estamos haciendo el cálculo. Para este sería la fecha final sería el 31 de diciembre del 2024. La siguiente variable que vamos a ver es la número 7, que hace referencia a la fecha de la causación de las cesantías. Para este año, pues sería el 31 de diciembre del 2024, la fecha de corte de la causación de las cesantías. Vamos a mirar la variable número 8, que es la fecha de consignación a fondos, que también debe estar al 31 de diciembre del año correspondiente, en este caso 2024. La siguiente variable es la número 21, que hace referencia a la fecha inicial de la prima de servicios. Para este semestre es el 1 de julio del 2024. Y vamos a ver las variables 17, que hace referencia al número de días para el cálculo de prestaciones en los trabajadores que tienen liquidación por días. Aquí es donde definimos si el cálculo para estos trabajadores se va a hacer sobre 365 o sobre 360 días o dependiendo pues lo que cada uno considere para estos trabajadores, los que tienen liquidación por días. La siguiente variable es la 139, que esta hace referencia a cómo se va a generar el consolidado de las vacaciones. Si se va a tener en cuenta que se genere solo sobre los días hábiles o no. Entonces, para ser un poquito más claros, vamos a leer la funcionalidad de la variable que nos dice que esta variable se utiliza para generar el consolidado de vacaciones solo sobre días hábiles tomados en vacaciones si el valor es 1. Es decir, que el ajuste al consolidado se va a hacer sobre los días del concepto 000050. Y si el valor es 0, el ajuste del consolidado se hará sobre los días que estén en el concepto 001130. Y la siguiente variable hace referencia a si en el consolidado vamos a generar consolidado de vacaciones negativo. Es decir, si se va a generar negativo el consolidado para los trabajadores que hayan disfrutado más vacaciones de las que tengan eh, disponibles para disfrutar. El siguiente tema, entonces vamos a ver los parámetros que debemos tener en cuenta tanto en los empleados como en los tipos de contrato para el cálculo de los consolidados. Entonces, en los empleados debemos tener en cuenta pues el tipo del régimen al cual pertenecen, si es ley 50 o si pertenecen al régimen anterior.
que esto se ve en la parte de información hoja de vida, en información salarial 1. Aquí es donde determinamos si el trabajador es ley 50 o ley anterior. Y también es importante que en la parte de la historia laboral tengamos asociado pues el contrato para el trabajador. Aquí en la parte de la historia laboral, en el tipo de contrato, pues que tenga asociado el contrato de acuerdo a los parámetros que le hemos definido. Ahora vamos a mirar en los tipos de contrato los indicadores que nos afectan el cálculo de las prestaciones sociales y bueno, de los consolidados. Entonces, en los tipos de contrato podemos ver dos pestañas que nos indican cesantías prima y vacaciones e indemnización. Vamos a iniciar con el de cesantías prima. Entonces, es importante tener en cuenta estos indicadores porque todos estos indicadores nos van a afectar el cálculo de los consolidados y de las prestaciones sociales. Entonces, en el auxilio de transporte debemos tener en cuenta si se va a tomar como promedio o como valor mensual. Si se indica el valor mensual, pues entonces en este caso tomaría los 162.000 pesos del auxilio de transporte y si se indica que es promedio, pues va a tomar el promedio del periodo que se está evaluando. En este caso para las cesantías, pues tomaría el promedio desde enero a la fecha y pues para prima tomaría el promedio en el semestre. Para el sueldo hay tres Marcelita, indicadores. espera una intervención ahí. Listo. Ese, lo que tú dices, efectivamente, el valor mensual, él toma el valor de los 162.000 basado en dos cosas, ¿sí? Uno, es que Ujú. él tiene que encontrar que durante el periodo de la causación de la prestación se haya liquidado sí o sí el concepto 001300 de auxilio de transporte, ¿sí? Es decir, que si un empleado al menos le fue liquidado ese concepto por un solo día durante todo el año, en el caso de las cesantías, y yo le tengo marcado este indicador de valor mensual, él va a ir a mirar el valor de la variable general 61, que es el auxilio de transporte, y va a decir, vale 162.000 pesos, listo, uno. Dos, se le liquidó al empleado el concepto durante toda la causación, del 1 de enero al 31 de diciembre, y va a decir, ah, sí, mire, allá se le liquidó el 001300 por un solo día, si sea. Se le pagaron 8.000 pesos, listo. Es decir, ah, sí tiene derecho y le pagó completo, ¿sí? Entonces es la connotación de las dos cosas, de que encuentra el concepto y pues del valor de la variable. Listo, Marcelita, qué pena. Ok. Entonces seguimos con el indicador de sueldo. Como les decía, hay tres indicadores para tomar el salario. El primero es de verificar los últimos 3 meses para el promedio. Este indicador, si lo tenemos marcado, el sistema lo que hace es verificar si el trabajador tiene aumento de salario en los últimos 3 meses y de ser así, promediará el salario y todos los conceptos que tengan marcado el indicador de cesantías, prima y vacaciones durante el tiempo a evaluar. El indicador de último sueldo, pues el sistema tomará el último salario que tenga el trabajador más el promedio del variable y si tiene marcado el de promedio, el sistema lo que hace es tomar el promedio del salario más el variable sin importar si hubo o no aumento de salario en los últimos 3 meses. O sea, va a tomar el promedio, en este caso para las cesantías, de todo el año que estamos evaluando. Este siguiente indicador del promedio de las bases, pues aquí precisamente lo que hacemos es indicar desde cuándo se va a tomar la base para el cálculo. En este caso, para las cesantías, pues va a ser desde el 1 de enero hasta la fecha de liquidación. También tenemos el indicador de afectar los intereses de cesantías con licencias no remuneradas y sanciones. Si se marca, lo que se hace es que los intereses de cesantías se van a ver afectados por las licencias no remuneradas y las sanciones. Si no se marca, no se va a afectar el cálculo de los intereses de cesantías. Y aquí podemos ver eh, otros indicadores que hacen referencia a partir de cuántos días laborados se va a reconocer la prestación, en este caso, pues desde 0 días laborados en adelante, la base de la proporcionalidad está sobre 360 días. ¿Listo?
Para la prima de servicios, los indicadores funcionan igual, tanto en el auxilio de transporte como el salario, y lo mismo, el indicador de afectar con licencias no remuneradas y sanciones y la proporcionalidad de los días. Ahora vamos a ver la pestaña de vacaciones e indemnización. Entonces, Marcelita, espera algún aporte ahí en el anterior, por favor. claro que sí, O dos aporticos, ¿listo? Complementar lo que has listo. dicho. Entonces, hay dos indicadores que enuncian la parte de licencia no remuneradas y sanciones, ¿sí? El primero, Sí, pues lo que dijo Marcelita es los intereses de cesantía, porque el interés de cesantía siempre pues ha generado como una ambigüedad, llamémoslo así. Pero resulta que hay unas empresas que tienen una orientación donde dicen que si yo ya estoy afectando la base de la cesantía, entre comillas, yo ya no debo castigar el interés, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo mi base la bajé porque tenía unos días de licencia no remunerada, pues ya no puedo bajar los días o ya no puedo bajar al interés porque también lo estoy castigando doble, ¿sí? Le estoy disminuyendo la base y lo estoy disminuyendo en el pago, ¿sí? Por eso el deber ser o por eso surgió ese indicador. Entonces, ese indicador únicamente se refiere al interés de cesantía y donde lo tenga marcado, él va a ser doble, entre comillas, va a ser doble depuración, o sea, depura la base y también al final va a decir, ah, bueno, los días de licencia son 360, pero como usted tiene el marcador, entonces le voy a quitar esos días de licencia que fueron 10, entonces son 350, ¿sí? Ese es el primero para tener en cuenta. En cambio, el del frente, el que dice prima de servicio, como sabemos, la prima, pues en interés de cesantía, el estatuto, el Código Sustantivo de Trabajo no habla nada respecto a las sanciones tan tácitamente como lo hace en prima de servicios, ¿sí? En prima de servicios sí dice, la prima no debe ser afectada por los días de licencia no remunerada, ¿sí? Pero pues obviamente da la interpretación de que sí, de que no, el Novaso pues abrió el indicador y el cliente decidirá si afecta o no el pago, ¿sí? Mientras que en las cesantías sí se afecta el pago directamente, en la prima no. En la prima tengo esta opción. Esa es la diferencia. Y uno también importante de pronto es este cálculo que dice utilizar, o este indicador que dice utilizar promedio sueldo mensual, ¿sí? Ese ah, ok. indicador es importante que lo tengan, sobre todo para aquellas empresas que han sido migradas, ¿sí? Porque ese indicador lo que me dice es que yo no voy a, si bien voy a calcular con el promedio, no voy a utilizar el promedio de los conceptos que son sustitutivos de salario, tales como vacaciones, incapacidades y licencias, ¿sí? Sino que voy a promediar es con base en el salario que tenía la persona, ¿sí? Entonces en enero tenía 1.000.000, entonces eso es su promedio. De febrero a abril tenía 1.200.000, entonces ese va a ser el promedio. Así tenga incapacidades y si tenga vacaciones, el promedio va a ser el salario, ¿sí? Ese, ¿qué pasa? Las empresas que a veces migran, ese promedio lo sacan mediante un concepto que liquida automáticamente el sistema, que es el concepto 000001, ¿sí? Entonces, si yo de pronto soy una empresa nueva que hice un proceso de migración y le marco utilizar promedio sueldo mensual, puede que no me liquide bien o no me liquide porque yo no migré esos históricos, ¿sí? Porque pues el concepto 0001 es de nosotros, es un concepto nosotros que necesita Novasoft. Entonces, de pronto, para las empresas que están en procesos de implementación, no es recomendable durante la fase inicial marcarles indicador de utilizar promedio sueldo mensual. Listo, Marcelita. Muchas gracias. Bien. Ok, listo. Entonces vamos a mirar la pestaña de vacaciones e indemnización con sus indicadores. Pues en el de vacaciones tenemos que se tome el último salario, la base de proporcionalidad también a 360 días y en la indemnización pues también tenemos como último sueldo y afectar con licencias no remuneradas y sanciones. Aquí dos apuntes. Ese indicador de Ok, último salario, pues ahí el mismo sistema está diciendo que son empleados con indicador de variables. O sea, ujú, si el empleado no tiene ese indicador, no va a ir a tomar el promedio, en caso de que yo lo marcara, ¿sí? Porque la norma es que yo siempre para el pago de las vacaciones debo tomar el último salario, ¿sí? Y puedo tomar el promedio en caso de que el empleado tenga el indicador variable. Si el empleado no tiene el indicador de variable, por más que yo le marque promedio, sí o sí, va a tomar el último sueldo. Y lo segundo, tal vez es que nosotros no tenemos todavía, pues, y es que es muy difícil de sacar por el tema de cálculos, por proyección y todo eso, el consolidado de indemnización, ¿sí? Entonces, pues este realmente es para el pago de la indemnización, pero ujú, como tal, Novasoft únicamente tiene consolidado de cesantía, interés, prima y de vacaciones únicamente. Listo, Marcelita, muchas gracias. ok, listo.
Entonces, estos son los indicadores que nos afectan el cálculo de los consolidados y son los que debemos pues parametrizar de acuerdo a cómo deseemos que la aplicación haga el cálculo de los consolidados. Listo. Seguimos entonces con los ejercicios que hemos planteado para este webinar. El primer ejercicio Antes que del vamos, ejercicio, Marcelita, de dime. pronto es el alcance del consolidado. ¿Qué es? De pronto ya entramos, pero Ok, todavía estamos aquí. listo. Entonces, bueno, para que lo tengan presente o pues digamos que la definición del consolidado es, o la función del consolidado es hacer una simulación del pago de las prestaciones y con base en ese cálculo se realiza el ajuste de la provisión. El objetivo del consolidado es netamente contable, ya que nos permite igualar el pago con el cálculo de la provisión. Entonces, sobre esta definición, pues es que se hacen los consolidados. Entonces, ahora sí, vamos a ver los ejercicios que tenemos planteados. Tenemos 3 ejercicios de acuerdo a los indicadores de salario que vimos aquí, que son verificar últimos 3 meses para el promedio, último sueldo y promedio. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es un trabajador que tiene un cambio de salario a partir del 1 de noviembre. Entonces, vamos a calcular los consolidados para el mes de noviembre y después haremos el cálculo del mes de diciembre. Entonces, vamos a liquidar los consolidados para este trabajador para el mes de noviembre. Listo. Los informes que vamos a utilizar son los informes que encontramos aquí en la parte de consolidados. Entonces vamos a iniciar con el informe del consolidado de la prima. Entonces tenemos aquí que para el consolidado de la prima con corte al 30 de noviembre del 2024, vamos a ir mirando el informe contra el cálculo que tenemos aquí en Excel. Entonces nos indica que son 150 días, pues teniendo que en cuenta que el corte es al 30 de noviembre. El valor liquidado son 893.180 pesos. El valor causado que corresponde al consolidado del mes anterior son 687.333 pesos y nos está mostrando un ajuste o una diferencia de 205.847 pesos, que es la provisión o el cálculo, el cálculo de la provisión para el mes de noviembre. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para este empleado? Como este empleado tuvo un cambio de salario en noviembre, el sistema lo que realiza precisamente es un promedio de el salario y de los conceptos pues que afectan, en este caso solamente lo está afectando el auxilio de transporte y sobre los días. En este ejercicio en particular, este trabajador tiene una licencia no remunerada de 3 días en el mes de septiembre, por eso aquí vemos que el cálculo del promedio se está haciendo sobre 147 días, pero el cálculo de la provisión sí está sobre los 150 días pues, al 30 de noviembre.
desde el 1 de julio al 30 de noviembre. Entonces aquí podemos ver que el cálculo pues que nos está arrojando el sistema es correcto de acuerdo al cálculo que hicimos aquí en Excel. Listo. Vamos a ver el siguiente informe que es el del consolidado de cesantías. Vamos a mirar el mismo trabajador para el mismo corte. Aquí estamos mirando el consolidado de cesantías. Entonces aquí nos indica pues el salario base de la persona, que en este caso son 2.300.000 pesos. El promedio que está tomando, que son 2.018.681, que es el mismo promedio que tenemos calculado. Nos muestra el valor del cálculo, que en este caso son 2.018.681 al 30 de noviembre. Nos muestra la provisión del mes anterior de octubre, que es 1.813.514, y la diferencia que viene siendo el ajuste, que son 205.167 pesos. Y aquí mismo podemos ver el cálculo de los intereses de cesantías. Entonces tenemos que los intereses de cesantías al 30 de noviembre son 222.055 pesos, que la provisión del mes anterior fueron 181.000 y la diferencia son 40.740 pesos, 704 pesos, perdón. Entonces aquí podemos comparar, ver que es el informe o el cálculo que está haciendo el sistema, pues está de acorde al cálculo que hicimos en el Excel y está correcto. Sí, pero dejas ver los Ahora, 2.018.000 de dónde salen, por favor. Nuevamente en el Excel. el promedio, El el pago, cálculo el de los pago. 2 millones, el cálculo de los Correcto. 2.018.018 entonces sale de tomar la base de las cesantías, ¿sí? Que en este caso es el promedio que hemos calculado acá. Entonces, para el promedio de las cesantías, entonces, el sistema que hace, toma el promedio de los salarios desde enero hasta noviembre, teniendo en cuenta pues que esta persona, como tuvo un cambio de salario a partir del 1 de noviembre, entonces él evalúa si la persona tuvo cambio en los últimos 3 meses y pues porque eso es lo que le tenemos indicado en el contrato y por eso nos hace el promedio de todo el año. ¿Sí? Entonces aquí nos hace el cálculo del promedio del salario y de todos los conceptos que pues nos afectan el cálculo de las cesantías, que en este caso son auxilio de transporte, horas extras, recargos y una bonificación salarial. Entonces, sobre este promedio de los 2.222.401 se hace el cálculo respecto a los días que tenemos al corte, que como les indico son 327 porque esta persona tiene una licencia no remunerada de 3 días en septiembre. Entonces aquí podemos ver que los 2.018.681 concuerdan con el cálculo que está haciendo el sistema. Marce, ¿nos dejas ver el reporte? De pronto en el Sí, claro, reporte validar que en la columna que dice provisión aquí está el reporte. se refiere la que dice provisión de la cesantía y provisión del interés de cesantía y en vacaciones y para prima lo mismo. Esa Ujú. provisión es la provisión o la suma de la provisión, Desde porque enero más hasta que el sea, 31 de octubre. Ujú, exacto, es el ujú, histórico que yo tenga durante todo el periodo, ¿sí? Entonces las exactamente. personas deben tener en cuenta que esa es la suma de dos conceptos, ¿sí? Es Ujú, la suma del concepto con el cual o mediante el cual provisiono en nómina, que usualmente es el 002960, ¿sí? Y de acuerdo a la sí. prestación cambia, más el ajuste que yo haya realizado también durante todo el periodo de causación. Porque Ujú, obviamente pues yo tengo que tener en cuenta esos ajustes pues para no volver a repetir ahí o volver a ajustar cada mes sobre valores de cero. Entonces, esa es la exactamente. suma, esa provisión es la suma de
los conceptos de provisión más ajuste del periodo de causación de la prestación. ¿Listo? Entonces, Ujú, si es de prima, pues del 1 de julio hasta la fecha en que estamos liquidando. Y si es ujú, de cesantía, desde el 1 de enero. Y si es de vacaciones, que es donde se pone, ahorita Marcela nos va a mostrar, pues es desde la ujú. fecha de inicio. ¿Listo? Gracias, Marcelita. Listo. Entonces seguimos con el reporte de las vacaciones. Entonces, este es el reporte del consolidado de las vacaciones. Entonces, tenemos el salario básico de la persona, que en este caso son 2.300.000, tal como lo tenemos acá. El promedio sobre el cual se está haciendo el cálculo, que son 2.412.060, que este promedio pues sale eh, del último salario más los conceptos que se tengan. ¿Por qué el último salario? Porque en el contrato que le tenemos asignado a esta persona, pues tenemos que para las vacaciones nos tome el último salario, que en este caso son los 2.300.000. Y el promedio de los conceptos sí los está haciendo pues sobre en este caso 357 días por la licencia que tiene la persona, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que el cálculo para el promedio de las vacaciones pues se hace sobre un año hacia atrás, ¿sí? No como en las cesantías que tomamos desde enero, sino que aquí pues nos vamos un año hacia atrás para hacer el cálculo de este promedio. Entonces aquí tenemos que el promedio son 2.412.060, que es lo que tenemos aquí, y que el valor de las vacaciones, de acuerdo a los días que tiene esta persona, que en este caso son 22,21 días, corresponde a 1.785.728, que el valor de la provisión a corte del 31 de octubre estaba en 1.405.759 y que el ajuste son 379.969. Entonces aquí tenemos pues que de acuerdo a los indicadores que le tenemos en el contrato y a los cálculos que hemos hecho en Excel, pues concuerdan con los cálculos que está haciendo Novasoft para el mes de noviembre, que es el que estamos evaluando. Entonces, después de que hemos hecho la revisión de los consolidados, pues lo que debemos hacer es su cierre. Y vamos a calcular los consolidados de diciembre. Listo. Vamos a mirar
el reporte. Entonces, para el mes de diciembre tenemos que, pues de acuerdo al indicador que le tenemos al trabajador del promedio, pues Novasoft vuelve y hace el cálculo del promedio, pero ya incluyendo el mes de diciembre. Entonces, en este caso, pues ya la provisión no se haría sobre los 327 días, sino pues sobre 357 porque ya lo estamos haciendo con fecha de corte al 31 de diciembre. Listo, entonces aquí tenemos que para el caso de la prima, perdón, para el caso de la prima es sobre 177 días que estamos haciendo el cálculo. Entonces tenemos que el valor liquidado para el mes de diciembre corresponde a 1.098.797. Entonces, este cálculo, ¿de dónde sale? Pues de tomar el promedio que calculamos aquí, que como les indico, se vuelve a hacer el promedio desde julio, pero ya hasta el mes de diciembre, de los conceptos que nos afectan el cálculo de la prima, y pues sobre los días, que en este caso son 180 días. Eso nos da 1.098.787. Entonces aquí tenemos que el consolidado o el del mes anterior quedó en 893.180, que fue el valor que calculamos aquí, y la diferencia nos da 205.617, que es el valor que nos está arrojando acá el consolidado para el mes de diciembre. Vamos a ver el de las cesantías. Entonces aquí podemos ver que el valor total de las cesantías a 31 de diciembre son 2.223.848, que el cálculo pues sale del promedio que hemos calculado aquí, teniendo en cuenta los valores de diciembre, dividido en 360 sobre los días del año, que en este caso son 357, por los que les indicaba que esta persona tiene una licencia no remunerada de 3 días. Entonces, aquí tenemos los 2.223.848, la provisión del mes anterior, que son los 2.018.681, que es este mismo valor que nos aparece acá, y la diferencia, que son 205.167. O sea, el ajuste de la provisión son 205.167. Y para los intereses, igual. Entonces tenemos que los intereses a 31 de diciembre son 266.862, que la provisión del mes anterior fue 222.055 y la diferencia son 44.807 pesos. Y ahora vamos a ver el de las vacaciones.
Entonces aquí tenemos con respecto a las vacaciones que el total de días pendientes al 31 de diciembre son 23.46 días. El salario básico que está tomando pues son 2.300.000, el promedio son 2.412.060, que es este mismo promedio que hemos calculado aquí, y eso nos da que el valor de las vacaciones es 1.866.231, que la provisión del mes anterior la teníamos en 1.785.728, y la diferencia o el ajuste del consolidado para el mes de diciembre va a ser 100.503 pesos, que es lo mismo que nos está indicando aquí el reporte. Hay Marcelita, vamos a otro, hacer en el de vacaciones porque es el que mayor incidencia o mayor grado de revisión exige, ni siquiera es que requiera, sino exige. Porque ujú, aquí vale la pena apuntar que en los procesos de implementación y en los procesos ya de cuando el cliente está en unidad de servicios, el consolidado, si bien pues Novasol lo sabe sacar, siempre es importante que yo haga un muestreo de los cálculos que está haciendo, ¿sí? Entonces cojo 2 o 3 empleados y valido que realmente ese ajuste que me está llevando sea correcto, ¿sí? Porque de nada vale sí, la pena saber que yo voy a genero el proceso y ya. O sea, como usuario tampoco puedo decir liquido y cierro y ya. Porque es que yo de pronto puedo tener un parámetro que me esté generando mal, una variable general, un parámetro de empleado, bueno, algo de la aplicación, de pronto un error, ¿sí? Y yo lo que estoy ujú, llevando entonces es errores a la contabilidad. Entonces quiero que hagamos el primero. Entonces vamos a pararnos en ese de vacaciones, ¿listo? ok, Entonces en ese de vacaciones yo empiezo y soy muy deductivo en esta parte, ¿sí? Entonces, eh, ese de vacaciones, lo primero que yo ujú, siempre valido y vamos a hacer es validar. Yo creo que mejor en Excel, Maxi. listo, Entonces, exportémoslo a Excel mejor y lo que yo voy a validar ahí es cada uno de los campos que realmente corresponden, ¿no? ok, Entonces, yo siempre le digo a la persona, vamos a empezar de cero porque pues es un consolidado que va a empezar de cero. ujú, Y entonces nosotros empezamos a validar desde la fecha de ingreso del empleado. Entonces, listo. ok, Voy a ir a mirar, quiero que se haga así por volumen, entonces vea la fecha y yo me tengo que asegurar, por eso te digo, es una muestra. Yo sé que ujú, si es la primera vez, pues sí tienen que hacer un esfuerzo más grande, porque no es una muestra de 2 o 3 empleados, sino que pues tienen que mirar qué es lo que más trae diferencias o la segunda vez, ¿listo? Pero en el caso de que ya vengamos con ese dedito de los consolidados, sin embargo, yo tengo que seguir revisando. Entonces, vamos a ujú, coger acá una muestra y vamos a coger ese empleado. Entonces, busca el empleado y búscale la fecha de ingreso, ¿listo? listo. El ingreso el 5 de junio del 2022. Exacto. Entonces, esa fecha de Ujú, ingreso yo voy a ir a corroborarla en el sistema, ¿sí? ¿En dónde? En 2 partes, en la información hoja de vida y en los días de vacaciones por año, si quieres enseñar. ok, tenemos que ingresó el 5 de junio del 2022, 5 de junio de 2022, y días vacaciones por año, 5 de junio del 2022. Listo, Marcelita, perfecto. Listo. Entonces yo voy Ujú, colocando eso en la fecha y digo, listo, chequeado, perfecto. ujú, Segundo, los días trabajados, ¿listo? ok, Entonces, ahí utilizamos en el Excel la función que nos va a enseñar ahí Marcelita para establecer si los días están correctos. 926 días menos los 3 días de la licencia, 923. Listo, perfecto. Ujú, Entonces ya aseguré también que los días están correctos. Ahora digo, esos 923 días trabajados, ¿a cuántos días me equivalen en vacaciones? ok, entonces
Aquí hacemos el cálculo que, pues si sobre 360 días yo tengo derecho a 15 días, sobre 923, entonces ¿a cuánto? Y eso me da 38.46 días, que son los Listo, mismos que perfecto. están acá. Entonces ahí voy. Ujú. Entonces, ahora valido los días disfrutados. ¿Listo? ¿De dónde los voy a validar? Pues de donde Marcela nos va a mostrar también. Para validarlos los podemos validar por el libro de vacaciones. Aquí tenemos el libro de vacaciones de la persona, entonces aquí nos indica que esta persona disfrutó 15 días en esta fecha. Entonces, estos 15 días son los que nos aparecen aquí como días disfrutados. En este caso, la persona disfrutó 15 días. Entonces, para nuestros cálculos tenemos que, entonces estos días disfrutados están correctos de acuerdo al libro de vacaciones y ahora sí podemos calcular los días pendientes, que serían estos 38.46 días menos los 15 días que la persona ya disfrutó y con estos nos dan estos 23,46 días pendientes. Listo. El salario básico, pues en este caso son los 2.300.000. Este salario lo podemos confirmar aquí en la historia laboral. Tenemos que en su última historia laboral la persona tiene un salario de 2.300.000 pesos. Y el sueldo promedio viene del cálculo que hemos hecho aquí teniendo en cuenta pues los conceptos que hacen base para el cálculo de las vacaciones, que son 2.412.060. Y aquí este valor concuerda perfecto. Listo, Marcela. Entonces Ujú, sacamos la regla. Pues teniendo la base que ya es de 2.412.000, ujú, entonces dividimos en 30, porque esa es la base mensual, y lo y lo multiplicamos por el multiplicamos día pendiente. Correcto. por los días pendientes. Y aquí nos da 1.886.231, que es este mismo valor que tenemos acá. Listo, perfecto. Entonces, acá, pues hasta este momento vamos bien, vamos diciendo sí, va todo bien. Por eso digo que es Ujú, un trabajo que sí toca revisar, porque pues cualquier cosa me influye en el resultado. Y si yo no reviso, pues vamos a mirar qué es entonces lo que yo estoy llevando a contabilidad y voy a llevar algo totalmente errado. Entonces, ujú, ahora el valor de la provisión, como les dijimos anteriormente con Marcelita, es que sumo el concepto histórico porque las vacaciones pues tienen la particularidad que es histórico. Las vacaciones es desde la fecha de inicio del empleado. ujú. Entonces tengo que ir a sumar, yo creo que por el reporte NON 208, conceptos individuales de liquidación, Ok. y ahí vamos a buscar únicamente dos conceptos. Primero nos toca Ujú, buscar uno, pues ya, que va a ser el 002970, que es el de las vacaciones. Entonces, si quieres, búscalo. Y lo vamos a buscar con fecha inicial desde el primer corte del empleado, ¿listo? O sea, aquí la fecha inicial nos tendríamos que trasladar al primer corte que es por allá en el 2022. a junio del 2022, que fue cuando ingresó la persona. Listo.
y lo vamos a generar y hasta el 30 de septiembre, porque yo aquí estoy mirando es lo que tengo en histórico hasta bueno, hasta lo que haya antes. Déjalo inclusive si estás liquidando con 31 porque puede estar la nómina, ¿vale? Entonces, Sí, listo, el 31 de diciembre. listo. Y es de histórico Ujú, y generemos el reporte, por favor. Listo. Esto no es un error, ¿sí? Esto es parametrización, ¿sí? Eh, ujú. usualmente podría salir algo y no podría salir. Aquí en este caso no salió. ¿Por qué? Porque con el tiempo las empresas se han orientado a que la provisión la hacen por medio del ajuste, ¿sí? Para no tener que hacer doble contabilidad o que no lleguen allá registros o en un mismo mes haya positivo o negativo, la empresa dice, ah, no, yo no voy a provisionar nada por nómina, como en este caso. Yo todo lo voy a provisionar por medio del ajuste. Entonces, si quieres, generemos este mismo reporte con el concepto ahora 008402. Listo. Y vamos a exportarlo, por favor, a delimitado por coma, no en Excel. Ok. Porque en Excel me lleva todas esas etiquetas que no me lo hacen como muy fácil de combinar al momento. Ujú. Entonces, este es de los pocos que recomiendo. Lo abrimos y ahí abrimos. Creo que cuando nos vayamos al archivo físico, ahí le decimos, vayamos allá al archivo físico, Miremoslo acá en descargas. Ok. le decimos abrir con Excel, creo que es la opción. Sí. Y ahí lo vamos a tabular. Nos paramos en la primera columna y lo tabulamos por separado. Creo que está arriba, no sé si aparece. No, tocas arriba con las etiquetas. No te aparecen las etiquetas. No las veo. Ahí arriba, párate en la primera columna. O sea, selecciona la columna A, por favor. Ujú. Listo. Ahí en vista o en datos. No me recuerdo muy bien. Creo que es alguno de los dos o en datos, creo que es. Ahí vamos, texto en columnas, correcto. Ahí. Dale ahí. Y delimitados, perfecto. Siguiente. Y dale, señala punto y coma y coma. Y dale siguiente ahí. Y finalizar. Listo. Listo. Entonces, este lo que me permite, si bien, es de una forma más lineal Ujú, o registro a registro, ver lo que yo tengo. ujú, Entonces, ahí vas a hacer una suma, pues ahí, digamos, en teoría me saca como los cortes, pero yo voy a hacer una suma, pues de donde identifica valores, ¿sí? Puede ser de la columna F o puede ser de la columna J, ¿sí? Donde yo vea que hay valores. Entonces, haz la suma ahí, porfa. ujú. Y en teoría, eso es lo que yo debería tener allá en esa columna. Déjame ver el reporte, el de que teníamos por ahí de Aquí está. ahí ese, perfecto, ¿listo? Ah, Entonces, bueno. ese De valor hecho, de la acá provisión está en el Excel. es, Aquí está. 1.785.728. es. Entonces, de Que es ahí sale este. ese valor, ¿sí? Ujú, Entonces, eso significa que si yo de pronto mire que si yo he generado con anterioridad un consolidado donde yo no validé el valor y a mí ya por allá se me fue un valor errado, ¿sí? Pues eso quiere decir que para ahí para adelante todos los consolidados se dañan, ¿sí? O no tanto todos, más bien, se daña siempre el siguiente a lo errado. Porque estoy ujú. llevando a contabilidad o estoy ajustando un valor que no es correcto. ¿Listo? Listo, Marcita. Entonces, ahora sí la gran pregunta es, entonces yo teniendo esa serie de datos, viene lo último Ujú. y pues viene una columna que dice vacaciones pagadas. ¿Sí? Entonces, Sí. vacaciones pagadas, también podemos sacarlo de ahí del reporte NON 208 y vamos a Ujú. traer dos conceptos, el 1130 y el 1145. Entonces, creo que ahí sí puedes poner el filtro diciendo que vaya y busque desde el 1130 en la primera casilla hasta el 1145 porque creo que no hay ningún concepto ahí de por medio. Hasta el 001145 que son las vacaciones en dinero. ¿Sí? Ujú. Recordemos que esas dos pues cumplen la misma funcionalidad y es descontar del IVA. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Pues que probablemente, y lo que esperemos es que diga que no encuentra registros, ¿no? Entonces, No. efectivamente no hay registros.
Por eso está llegando el valor en cero, ¿listo? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a analizar. Si quieres, muéstranos el Excel, por favor, Marcelilla. ¿Listo? Y aquí es donde uno dice, esos ajustes a veces, mire lo que está pasando, que yo no tengo un valor de vacaciones pagadas, pero supuestamente tengo 15 días disfrutados, ¿sí? Que en la columna dicen 15 días. Entonces, ahí es donde uno entra y hace el papel de analista. Dice, hola, sí, pero entonces si tiene 15 días disfrutados, pues debe tener un valor de vacaciones pagadas, ¿sí? Porque si no tiene valor de vacaciones pagadas, entonces no tener nada en disfrutados y tiene que ser cero. Ujú, Entonces, aquí es donde uno dice, estas inconsistencias, este tipo de inconsistencias que creo que es el mejor ejemplo, suelen ocurrir, ¿sí? Y eso lo que hace es arrastrar errores. Y cada vez que yo mm, consolide, pues ya dejé un error por allá. Entonces, ¿por qué pudo pasar esto? Porque yo subí la novedad. Si quieres ver las novedades de vacaciones, Marcelita, y busquemos a ese empleado en las novedades de vacaciones. claro que sí. Listo. Y efectivamente, miren, yo tengo acá una novedad. Ujú, Marcelita la subió, pero efectivamente, pues uno ve, primero no está en el histórico, pues uno diría no la liquidó. Y pues si uno mira acá ese indicador que dice hacer el pago no está marcado, uno dice efectivamente no lo liquidó, ¿sí? ujú, Entonces, aquí yo como cliente, de acuerdo si esto está bien o está mal, yo tendría dos posibilidades. Digo, no, esta novedad no es de ahí y me toca borrarlo, ¿sí? O puedo decir, ah, no, me toca migrar ese concepto 1130 porque yo sí se las pagué. Entonces, en el consolidado sí tiene que salir, en vez de salir en cero ese campo, tiene que salir por el millón o los 2 billones que pagué en su momento de vacaciones, ¿listo? ujú. Pero vamos a dejar este caso ahí. Así, Listo. pongamos, listo. Entonces, habiendo validado cada una de las columnas diciendo, sí, está bien, está bien, está bien, aquí está mal, pero ya sabemos por qué, listo, lo voy a dejar así, llegamos a la diferencia en vacaciones. La diferencia es coger el valor de las vacaciones más las vacaciones pagadas menos lo que provisionó. ¿Listo? De ahí sale el valor de las consolidadas. Es un Ujú, cálculo, o es un algoritmo que calcula el sistema. Esa es la fórmula para que ustedes vean. Y con eso, pues dice, ah, bueno, entonces este es el dinero que me hace falta a mí o en la empresa, me hace falta para llegar a la diferencia real del pago. ¿Por qué? Porque mi pago de vacaciones vale 1.886.000 pesos al día de hoy. ¿Cuánto tengo provisionado? Solamente 1.785.000. Ah, me hace falta platica. ¿Cuánto? 100.000 pesos. ¿Listo? ujú. Entonces, lo que dijo Marcelita al principio, esos 100.000 los voy a llevar a contabilidad y con eso estoy igualando la provisión contra lo que realmente voy a pagar si tuviera que pagar al día de hoy. Listo, Marcelita. Entonces, eso es lo que Listo. queríamos de pronto, sí, que viéramos con el cliente tuviera como esa opción de cómo liquidar, Ok. de cómo validar, perdón. Entonces, adelante, gracias. Listo. Entonces ya, pues vimos la validación para este primer caso, que es el caso que tiene el indicador de los últimos 3 meses. Pues para los siguientes casos, o bueno, el siguiente caso que tenemos para recrear es un salario, bueno, es un contrato que tiene el indicador de promedio, entonces vamos a verificar aquí en el aplicativo cómo están los indicadores y ya hacemos el ejercicio de la liquidación. Bueno, primero validemos el tipo de contrato que tiene el trabajador. Entonces tenemos que es el contrato 71. Como les indicábamos al inicio, pues entonces los cálculos harán de acuerdo a los indicadores que tengamos en el contrato. En este caso tenemos que se va a tomar el salario promedio.
Vamos a calcular los consolidados de noviembre para esta persona. Y vamos a generar los reportes. Hay otro reporte que es el NOM 1571 que nos trae pues como el acumulado o bueno, o nos trae más bien en un solo reporte el cálculo de todos los consolidados, pero pues esto igual viene desde la liquidación. Fecha de corte el 30 de noviembre. Listo. Entonces aquí podemos ver los 4 consolidados, las vacaciones, primas, cesantías y los intereses de cesantías. Entonces vamos a compararlo con el cálculo que hemos hecho aquí en Excel. Entonces vamos a empezar con el de las vacaciones. Entonces tenemos también que pues para esta persona se está tomando el último salario más el promedio, que eso nos da 3.036.929, que es el promedio que estamos tomando acá. Y los días sobre los que se está haciendo el cálculo son 13,75 días. Entonces aquí tenemos el promedio dividido en 30 por 13,75. Y eso nos da que el total del consolidado sería 1.391.926. El consolidado al corte anterior lo teníamos en 1.266.926 y el ajuste para este mes son 125.000 pesos. Aquí también podemos mirar la prima de servicios. El promedio se está tomando sobre 3.029.543. Los días sobre los que se están calculando son 150. Tengamos en cuenta que esto es a corte de 30 de noviembre. El consolidado del mes anterior es 1.012.309 y el ajuste para este mes serían 250.001. Y para las cesantías entonces tenemos que la base son 2.964.202, que es este promedio que estamos calculando aquí. El consolidado del mes anterior estaba en 2.467.185. El consolidado para este mes debería ser 2.717.185 y el ajuste de la provisión son 250.000 pesos. Y aquí tenemos las cesantías, la base, digo los intereses de cesantías, la base pues es la misma de los intereses. El consolidado del mes anterior estaba en 246.719. El total de la provisión son 298.890 y el ajuste de este mes son 52.171. Entonces, en este reporte, el NOM 1571 podemos ver todos los consolidados o también lo podemos generar consolidado por consolidado, primas, cesantías y vacaciones.
De pronto aquí, Marcelita, hacemos un énfasis en Ujú, algo, y es que cuando nos claro. salga, entre comillas, un error con este reporte NOM 1571, sí o sí y siempre tenemos que ir a revisar los consolidados naturales o el reporte de consolidado natural de cada prestación, ¿sí? Entonces, si Ujú, yo tengo acá una diferencia en vacaciones, primero tengo que ir a mirar el NOM 1013, el reporte de consolidado de vacaciones, hacer lo que hicimos ahorita, que fue empezar a conciliar punto por punto y decir, ujú, no, es que tal vez este reporte no me está teniendo en cuenta una cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese reporte NOM 1571 tiene dos condiciones. Una es que se tienen que hacer los consolidados mes a mes para que funcione de forma correcta, ¿sí? Y cuando hay ujú, una liquidación de contrato ya no genera el resultado esperado. ¿Por qué? Porque ese reporte NOM 1571 como tal, y bueno, y eso es algo también importante para tener porque ha pasado mucho, ese reporte NOM 1571 se genera, no es ahorita que el sistema yo hice el consolidado ahorita el 31 de octubre, el 5 de noviembre hice el consolidado, ¿sí? Y estoy generando hoy el reporte, hoy 15 de noviembre. No quiere decir que ese reporte esté haciendo algo, ¿sí? O sea, no es que yo vaya, le dé ejecutar y el reporte como por si haga cálculos y vaya y haga una cálculo, una suma, resta, y ese sería el valor consolidado. No, ese reporte ujú, NOM 1571 viene del resultado del proceso de liquidación de consolidados, ¿sí? Entonces es importante que ese NOM 1571, si presenta una novedad, una inconsistencia, necesariamente y obligatoriamente tengo que volver entonces a reversar esos consolidados que tengo desempleado y volverlo a liquidar, ¿sí? Porque no hay forma ujú, de arreglarlo. O sea, no es que yo tenga un script que le diga el script del reporte para que lo muestre bien, no. Por lo que le digo, porque él simplemente, esos valores que ustedes ven ahí de consolidado y provisión, los está tomando de la tabla donde queda almacenado el registro de consolidados. Quiere decir que ujú. cuando él hace este proceso que nos está mostrando Marcelita, él de una vez está llenando por allá unos daticos y esos daticos son los que lee este reporte, ¿listo? Entonces, es particular de que si este reporte tiene errores, significa que el consolidado quedó con errores. No es el reporte actuando de forma independiente, sino es el proceso de consolidado que nos está ocasionando. Listo, Marcelita. Listo. Entonces, este es el ejercicio con el promedio y ahora vamos a ver el último ejercicio que tenemos, que es el del trabajador que tiene en su contrato que le tome el último salario. Entonces, igual vamos a calcular, vamos a verificar el contrato en el tipo de contrato 73. Aquí tenemos que tome último salario, último salario, último salario. Listo. Entonces, como a este trabajador, pues le tenemos que nos tome el último salario. Entonces aquí nos está haciendo el cálculo precisamente sobre el último salario que tiene este trabajador, que para este caso son 4.200.000 pesos. Entonces aquí podemos ver que para todos nos está tomando
el mismo salario y pues el cálculo va de acuerdo también a los días que tiene la persona. Entonces, miremos el de vacaciones. En este caso, esta persona tiene 8.25 días pendientes. Entonces, lo que estamos tomando es el salario dividido en 30 por 8.25. Eso nos da este 1.155.000, que es el total del consolidado. El consolidado del mes anterior estaba en 980.000 y pues el ajuste es o corresponde a 175.000 pesos. Igual para la prima, el cálculo se hace sobre los 4.200.000 sobre 150 días. Aquí tenemos que tenemos un total de 1.750.000 de consolidado. El consolidado del mes anterior estaba en 1.400.000 y la provisión de este mes son 350.000 pesos. Cesantías, el total de la provisión 2.310.000, el consolidado del mes anterior 1.960.000 y el ajuste de la provisión para este mes 350.000 pesos. Y para los intereses entonces tenemos que el total del consolidado debe ser 152.460, el consolidado del mes anterior 109.760 y la provisión para este mes 42.700. Entonces aquí podemos ver que los cálculos que está haciendo el sistema son correctos acorde a los indicadores del contrato y a los valores que tiene la persona tanto en sueldo como en valores variables. Esos eran los ejercicios que teníamos para mostrar. Ya miramos los reportes, como les indicamos, pues hay 4 reportes que podemos mirar, que son el NOM 1011, que es el consolidado de prima, el NOM 1012, el consolidado de cesantías, el NOM 1013, el de vacaciones, y el NOM 1571, que es el reporte de los consolidados. Entonces, Listo, Marcelita. podemos Te mirar cuento, el tema de la contabilización. perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, para la contabilización de los consolidados debemos tener en cuenta pues que lo que se debe contabilizar es precisamente los conceptos del ajuste. Entonces, ¿cuáles son los conceptos del ajuste? Vamos a mirar aquí con uno de los trabajadores que tenemos de ejemplo. ¿Cuáles son los conceptos de ajuste? Entonces, tenemos que el concepto del ajuste de la provisión de vacaciones es el 008402. El concepto del ajuste de la prima de servicios es el 008407. El concepto del ajuste de la provisión de cesantías es el 008412 y el ajuste de la provisión de los intereses es el 008415. Entonces, estos conceptos son los que nosotros debemos tener parametrizados con las cuentas respectivas para la interfaz contable. Entonces, vamos a mirar acá los conceptos. Estos conceptos aquí deberían pues tener parametrizadas las cuentas de acuerdo pues a la cuenta a la que se debe llevar este, este ajuste de provisión mes a mes. ¿Sí? Justamente, Marcelita, acá estos Ujú, conceptos son pares de las provisiones, ¿sí? Entonces, por exactamente. ejemplo, si tú le das al concepto, dale cancelar y le das al concepto 002970, Ujú, entonces
prácticamente lo que yo puedo es coger estas dos cuentas y copiarlas a ese 008402, porque es lo mismo. O sea, Ujú, me van a causar un gasto, contablemente un gasto, y se van a ir contra la provisión, ¿listo? Entonces, por eso digo que somos exactamente. pares, porque pues si yo quiero el 8402, pues voy y busco el provisión de vacaciones. Si quiero el 07, que es el de prima, pues busco el 002955, que es la provisión de prima. Perfecto. Y es importante lo que dice Marcela, que es únicamente y exclusivamente estos conceptos de ajustes en los que se contabilizan, ¿sí? O sea, no se Ujú, contabiliza nada más de la consolidado ni la provisión, nada, no. Los conceptos que dicen ajustes. Porque, pues como nos exactamente. dejó ver en los ejercicios, es el valor que realmente me está llevando, o puede ser un valor por exceso o puede ser un valor por defecto, es decir, por debajo o por encima de lo que voy a pagar. Entonces, pues esto es lo que voy a llevar contablemente para igualar. Y pues el proceso de interfase es lo mismo que la nómina, ¿sí? Simplemente si quieres Ujú, ahí vas al proceso de interfase. Perfecto. Y ahí selecciono y listo. Ahí selecciono una periodo. Perfecto. Digamos que ahí, pues, digamos que no le vamos a dar como mayor, si quieres dejar para no, nos tocaría listo. parametrizar contablemente, Sí. pero es para saber los conceptos que se contabilizan, o sea, tener en cuenta que la persona que esté haciendo por primera vez este ejercicio, pues realmente el único concepto que debe llevar a contabilidad es el del ajuste. Quiere decir que yo voy a contabilizar únicamente 4 conceptos en los consolidados, nada más, que es el ajuste de vacaciones, de prima de cesantía y de interés de cesantía y nada más. Exactamente. Ya para finalizar, y no menos importante en el tema, hay dos puntos importantes. Uno es que los procesos de consolidados no tienen o no se les puede hacer ese proceso que hacemos de pronto con la nómina y es que se llama reliquidación, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay una reliquidación en nómina, pues el sistema lo que hace es ir a mirar y la pasada A y dice, ah, venga, él trabajó no 15 días sino 14, entonces le devolver un dígito, ¿sí? Y un dígito de auxilio de transporte y el neto es negativo, ¿sí? Eso es una reliquidación. En consolidados no existe ese proceso. En consolidados él no va a decir, ah, venga, es que yo le consolidé esto, entonces venga, yo voy a volver a consolidar y le saco la diferencia de lo que ya tenía. No. El sistema, si yo mando 2 veces el consolidado, pues el sistema va a hacer la misma operación de validar todo de ceros y decir, listo. Es más, va a tener en cuenta inclusive la provisión que ya va a encontrar histórica del 8402 desde de ese mismo mes. Entonces va a tener un valor errado adicional. Entonces, los procesos de consolidados no tienen reliquidación. Quiere decir que cuando queda mal un consolidado, se reversa, se borra, se corrige lo que haya que corregir y se vuelve a liquidar o dejo para el siguiente mes para que me lleve a hacer el ajuste real, ¿vale? Entonces, cuando ya ponen un caso a veces en mesa de ayuda, o reportan un caso de 2 o 3 meses hacia atrás, pues ya es imposible hacerle un arreglo, ¿sí? Es decir, no, venga, que es que yo con este lo voy a correr y ya con eso arreglo el consolidado, no. A mí me tocaría reversar todo y reversar significa que tengo que borrar las interfaces, borrar, bueno, usted no tiene lotes de pago, pero borrar interfaces y volver a generar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este proceso es un proceso mensual únicamente. Quiere decir que si mi empresa es quincenal, liquido quincenalmente, este proceso lo hago a corte 31 o 30 de cada mes. No se hace quincenalmente, solamente se hace una vez al mes y es con el corte 30 o 31. ¿Listo? Pues esos dos punticos me parecían importantes. Listo. No sé si de pronto